Hay algo que sucede en el silencio de la noche, cuando estás sola con tus pensamientos y el mundo exterior se aquieta, pero el mundo interior se vuelve un torbellino. Pensamientos que van y vienen, como olas que no puedes detener. Algunos te llevan a lugares oscuros, otros te recuerdan fracasos, algunos te llenan de temor por el mañana y te preguntas, ¿por qué no puedo simplemente callar mi mente? ¿Por qué estos pensamientos tienen tanto poder sobre mí? Amada, hoy quiero que sepas algo. No estás sola en esta batalla. Y más importante aún, no estás destinada a perderla. Porque hay alguien que conoce cada pensamiento tuyo antes de que se forme. Y Él tiene el poder de transformar tu mente. No soy yo quien te lo dice, es Él. Y Él está aquí ahora, esperando que abras tu corazón a su verdad. Empecemos en el lugar más honesto posible, reconociendo que nuestros pensamientos tienen un poder tremendo sobre nuestra vida. No son simplemente ideas flotando en el aire de nuestra mente. Son semillas que se plantan, y de esas semillas crecen acciones, y de esas acciones se forma nuestro destino. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Comprendes la profundidad de esto? No es lo que dices con tu boca, ni siquiera lo que haces con tus manos lo que define quién eres en lo más profundo. Es lo que piensas en lo secreto de tu corazón. Yo he conocido mujeres que se levantan cada mañana y se miran al espejo, y lo primero que piensan es, no valgo nada. Soy un fracaso, nadie me ama. Y esos pensamientos, día tras día, año tras año, se convierten en cadenas invisibles que las mantienen prisioneras de una vida que Dios nunca diseñó para ellas. He visto a madres que piensan constantemente, lo estoy haciendo todo mal con mis hijos, no soy suficiente. Y ese pensamiento constante las roba la paz, las roba el gozo, las roba la capacidad de disfrutar los momentos hermosos que Dios les está regalando. Pero escúchame con atención, porque esto es crucial. Tus pensamientos no son tú. Déjame repetirlo. Tus pensamientos no son tú. Solo porque un pensamiento entre en tu mente, no significa que debas aceptarlo como verdad. Solo porque sientas algo, no significa que sea real. Hay una diferencia enorme entre un pensamiento que visita tu mente y un pensamiento que tú invitas a quedarse, a hacer nido, a convertirse en tu compañía constante. El enemigo de tu alma lo sabe. Él sabe que no puede robarte la salvación que Cristo te dio, pero puede robarte la paz, puede robarte el gozo, puede robarte la esperanza. ¿Y cómo lo hace? A través de tus pensamientos. Él planta mentiras como si fueran semillas en el jardín de tu mente. Y si tú no disciernes, si no rechazas esas mentiras, ellas empiezan a crecer como maleza, ahogando todo lo hermoso que Dios quiere cultivar en ti. En Juan 8:44, Jesús habló del diablo y dijo algo muy claro. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Lo ves? El enemigo no viene con cuernos y tridente, viene con pensamientos, viene con susurros que suenan razonables, viene con dudas disfrazadas de lógica. ¿Realmente Dios te ama? Mira todo lo que has perdido. ¿Realmente tienes un propósito? Mira cuántas veces has fallado. ¿Realmente puedes cambiar? Mira cuántos años has vivido de esta manera. Pero, amada, hay algo que el enemigo no quiere que sepas. Dios te ha dado autoridad sobre tus pensamientos. Sí, autoridad. No estás a merced de cada idea que pase por tu cabeza. No eres una víctima indefensa de tu propia mente. Segunda de Corintios 10:4-5 nos dice algo extraordinario. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Escuchaste eso? Llevando cautivo todo pensamiento. Tú puedes tomar prisionero a un pensamiento, puedes arrestarlo, puedes juzgarlo,
Puedes decidir si ese pensamiento se alinea con lo que Dios dice de ti o no. Y si no se alinea, tienes el poder en el nombre de Jesús de rechazarlo. No es magia, no es fórmula, es guerra espiritual. Y muchas mujeres están perdiendo batallas innecesarias porque no saben que están en guerra. Piensan que es normal vivir con ansiedad constante. Piensan que es normal estar atormentadas por pensamientos de fracaso. Piensan que es normal sentir ese peso oscuro sobre sus hombros cada día. Y yo te digo, no, amada, eso no es normal. Eso no es lo que Dios tiene para ti. Cuando yo era joven, atravesé un tiempo en mi vida donde mis pensamientos me atormentaban día y noche. Pensamientos de temor. Pensamientos de que no era suficiente para Dios. Pensamientos de que había cometido errores tan grandes que Él nunca podría usarme. Y yo trataba de luchar contra esos pensamientos con mi propia fuerza. Trataba de ignorarlos. Trataba de ser más positiva. Trataba de repetirme cosas bonitas, pero nada funcionaba. Porque estaba tratando de pelear una batalla espiritual con armas naturales, hasta que un día, en mi desesperación, clamé a Dios. No puedo más. No puedo con mi mente. Necesito que tú tomes control. Y fue en ese momento de rendición total que el Espíritu Santo me enseñó algo que cambió mi vida para siempre. No podemos controlar nuestros pensamientos por nuestra cuenta, pero Él sí puede. Cuando le entregamos nuestra mente a Cristo, cuando invitamos al Espíritu Santo a gobernar ese espacio interior, Él trae orden donde había caos, trae paz donde había tormenta, trae verdad donde había mentira. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y esa es la clave que quiero que entiendas hoy. El control de tus pensamientos no es algo que logras por esfuerzo personal. Es algo que recibes por rendición espiritual. Es un fruto de caminar en intimidad con el Espíritu Santo. Es el resultado de permitir que la palabra de Dios more en abundancia en tu corazón. Porque cuando tu mente está llena de la palabra, cuando tu corazón está saturado de su presencia, no hay espacio para las mentiras del enemigo. Es como cuando llenas un vaso de agua limpia hasta el tope. No queda lugar para la suciedad. Así debe ser tu mente. Tan llena de Cristo que no haya espacio para los pensamientos que te destruyen. Y esto nos lleva a una verdad fundamental que exploraremos más profundamente. Tus pensamientos no son automáticos e incontrolables. Son una elección. Cada día, cada hora, cada momento, tú estás eligiendo en qué pensar. Puede que no lo notes porque se ha vuelto un hábito, pero es una elección. Y Dios te está invitando hoy a elegir diferente. Hay un versículo que ha transformado la vida de miles de personas y está en Filipenses 4:8. Pablo, escribiendo desde una prisión romana, sin libertad física, sin comodidades, sin saber si viviría o moriría, escribió estas palabras: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. No es una sugerencia, es un mandato, es una instrucción divina para tu mente. Y fíjate que Pablo no está escribiendo desde un palacio, no está escribiendo desde una vida fácil, está escribiendo desde el sufrimiento, desde la injusticia, desde la incertidumbre. Y aún así, él sabía que su paz no dependía de sus circunstancias, sino de en qué elegía pensar. Amada, ¿en qué estás pensando la mayor parte del día? Si tuvieras que hacer un inventario honesto de tus pensamientos en las últimas 24 horas, ¿qué encontrarías? ¿Pensamientos de gratitud o de queja? ¿Pensamientos de fe o de temor? ¿Pensamientos de esperanza o de desesperanza? Porque lo que descubrirías en ese inventario te revelaría mucho sobre la condición de tu corazón. Muchas veces, nosotras como mujeres tenemos la tendencia a rumiar. ¿Sabes lo que es rumiar? Es lo que hacen las vacas. Mastican, tragan, devuelven el alimento y lo vuelven a masticar. Y nosotras hacemos eso con nuestros pensamientos. Alguien nos dijo algo hace 3 años
y todavía lo estamos masticando. Algo malo sucedió en nuestro pasado y no podemos soltarlo. Una ofensa, una decepción, una pérdida, y ahí estamos, día tras día, dándole vueltas al mismo pensamiento doloroso. Pero Dios nunca diseñó tu mente para que fuera una cárcel de recuerdos amargos. La diseñó para que fuera un jardín donde crezcan pensamientos hermosos que produzcan frutos de paz, de gozo, de amor. Y tú tienes que ser la guardiana de ese jardín. Tienes que decidir qué plantas permites que crezcan y cuáles arrancas de raíz. Cuando un pensamiento negativo llega, cuando un recuerdo doloroso, intenta tomar control. Cuando una preocupación empieza a espiralar en tu mente, ahí mismo, en ese momento, tienes una decisión que tomar. ¿Voy a entretener este pensamiento o voy a reemplazarlo con la verdad de Dios? Porque cada pensamiento que permites quedarse está desplazando otro pensamiento. Si permites que el temor se quede, estás desplazando la fe. Si permites que la amargura se quede, estás desplazando el perdón. Si permites que la desesperanza se quede, estás desplazando la expectativa de los milagros de Dios. El Espíritu Santo me enseñó algo hace muchos años que nunca he olvidado. Me dijo: Catherine, no puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga nido en tu cabello. Así son los pensamientos. No puedes evitar que lleguen. Vienen por todos lados. Vienen de tus experiencias, de lo que ves, de lo que oyes, de tus recuerdos, incluso de ataques espirituales. Pero lo que sí puedes controlar es si los dejas hacer nido o si los echas fuera inmediatamente. Y aquí es donde entra la práctica diaria, momento a momento, de renovar tu mente. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación de tu vida comienza con la renovación de tu mente, no al revés. Muchas mujeres quieren que sus circunstancias cambien, pero no están dispuestas a cambiar sus pensamientos. Quieren una vida diferente, pero siguen pensando igual. Quieren ser libres, pero siguen meditando en las mismas cosas que las mantienen atadas. Y yo te digo hoy, con todo el amor de Cristo, no puedes tener una vida nueva con una mente vieja. No puedes experimentar la libertad que Cristo ganó para ti si sigues pensando como esclava. La renovación de la mente no es un evento de una sola vez. Es un proceso diario. Es una decisión constante. Es un hábito espiritual que tienes que cultivar. Cada mañana, cuando te levantas, tu mente está como un lienzo en blanco. ¿Qué vas a permitir que se pinte en ese lienzo hoy? Las noticias llenas de tragedia, las conversaciones llenas de chisme, los recuerdos llenos de dolor o la palabra de Dios llena de promesas. Yo he hecho de la palabra de Dios mi primera conversación del día. Antes de hablar con cualquier persona, antes de mirar cualquier cosa, abro mi Biblia y permito que Dios hable a mi corazón, porque sé que lo que entra primero en mi mente marca el tono de todo mi día. Si empiezo con preocupación, voy a cargar preocupación. Si empiezo con quejas, voy a cargar una actitud de insatisfacción. Pero si empiezo con adoración, si empiezo con la palabra, si empiezo reconociendo quién es Dios y quién soy yo en Él, entonces no importa qué venga durante el día. Mi mente ya está anclada en la verdad. Y necesitas entender algo muy importante. Satanás pelea más por tu mente que por cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque él sabe que si controla tu mente, controla tu vida. Si puede hacer que pienses como derrota, vas a vivir derrotada, aunque Cristo ya te dio la victoria. Si puede hacer que pienses como enferma, vas a vivir enferma, aunque Cristo llevó tus enfermedades en la cruz. Si puede hacer que pienses como pobre, vas a vivir en pobreza, aunque Cristo te hizo heredera de todas sus riquezas. Por eso es que 1 de Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrio significa estar alerta mentalmente.
Significa no estar intoxicada con los pensamientos del mundo. Significa tener claridad espiritual para discernir qué viene de Dios y qué viene del enemigo. Cuando un pensamiento te dice, nunca vas a cambiar, esa no es tu voz. Cuando un pensamiento te dice, Dios está enojado contigo, esa no es la voz de Dios. Cuando un pensamiento te dice, ya es demasiado tarde para ti, esa es la mentira del infierno. Y tú tienes que aprender a reconocer esas voces y rechazarlas con autoridad. ¿Cómo las rechazas? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando el enemigo te ataque con un pensamiento, tú le respondes con un versículo. Cuando te diga no tienes esperanza, tú declaras. Jeremías 29:11 dice que Dios tiene planes de bien para mí. Cuando te diga estás sola, tú declaras. Hebreos 13:5 dice que Dios nunca me dejará ni me desamparará. Cuando te diga no puedes vencer esto, tú declaras. Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada pensamiento mentiroso tiene que ser confrontado con una verdad bíblica, no con tu opinión, no con lo que sientes, no con lo que te parece lógico, sino con lo que Dios ha declarado en su palabra, porque su palabra es la verdad absoluta que permanece para siempre, sin importar lo que tus emociones te digan, sin importar lo que tus circunstancias muestren. Y aquí es donde muchas mujeres fallan. Conocen la palabra intelectualmente, pero no la han hecho parte de su vida. Tienen versículos memorizados, pero no tienen verdades internalizadas. Y hay una diferencia enorme entre saber algo con tu cabeza y creerlo en tu corazón. El enemigo tiembla ante una mujer que no solo conoce la palabra, sino que la vive, que la declara, que pelea con ella, que construye su vida entera sobre ella. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a él, lo ganas todo. Y esa es mi invitación para ti en este momento. Deja de mirarte a ti misma. Deja de analizar cada falla, cada debilidad, cada fracaso, y empieza a mirar a Jesús. Empieza a meditar en quién es Él. Empieza a pensar en lo que Él hizo por ti en la cruz. Empieza a recordar sus promesas, su fidelidad, su amor inquebrantable. Porque cuando tus ojos están puestos en Cristo, tus pensamientos automáticamente empiezan a cambiar. Cuando estás enamorada de Jesús, cuando estás en intimidad con el Espíritu Santo, los pensamientos tóxicos empiezan a perder su poder. No porque tú seas fuerte, sino porque Él es más fuerte. No porque tú puedas, sino porque Él puede. Ahora quiero llevarte a un lugar más profundo, porque hay algo que muchas personas no entienden sobre los pensamientos. No todos los pensamientos negativos vienen del enemigo. Algunos los producimos nosotras mismas, como resultado de heridas no sanadas, de patrones mentales que aprendimos desde la infancia, de fortalezas que se construyeron en nuestra mente a lo largo de los años. ¿Qué es una fortaleza mental? Es un patrón de pensamiento tan repetido, tan arraigado, que se convierte en automático. Es como un surco profundo en tu mente, por donde tus pensamientos fluyen naturalmente, sin que tú siquiera te des cuenta. Y muchas de nosotras tenemos fortalezas de inseguridad, de rechazo, de temor, de autosabotaje, que fueron construidas hace años y siguen gobernando nuestra mente hoy. Tal vez creciste en un hogar donde constantemente te dijeron que no eras suficiente. Y ahora, décadas después, aunque nadie te lo diga más, tú misma te lo repites. Se convirtió en tu narrativa interna. O tal vez sufriste una traición profunda, y desde entonces hay una fortaleza de desconfianza en tu mente. No importa cuántas personas buenas lleguen a tu vida, tu mente automáticamente asume que todos te van a lastimar. Segunda de Corintios 10:4-5, que ya leímos antes, habla de derribar fortalezas, y quiero que notes algo. Derribar no es ignorar. Derribar no es pretender que no existen. Derribar es un acto de guerra espiritual. Es tomar autoridad en el nombre de Jesús y desmantelar pieza por pieza esas estructuras mentales que te han mantenido prisionera. ¿Y cómo se derriban? No con fuerza humana, no con pensamiento positivo, no con técnicas psicológicas. Se derriban con armas espirituales,
la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la adoración, la comunión con el Espíritu Santo, porque estas fortalezas no son solo mentales, son espirituales. Tienen raíces en el reino invisible y solo pueden ser desarraigadas con poder sobrenatural. He conocido mujeres que han pasado años en terapia, y la terapia tiene su lugar, no me malinterpretes, pero han explorado cada herida, cada trauma, cada experiencia dolorosa y siguen atadas. ¿Por qué? Porque están tratando de resolver un problema espiritual con soluciones naturales. Están tratando de sanar el alma sin involucrar al espíritu. Y cuando finalmente vienen a un encuentro genuino con Cristo, cuando finalmente se rinden al poder del Espíritu Santo, en semanas experimentan una libertad que no lograron en años de esfuerzo humano. No porque la terapia sea mala, sino porque el poder de Dios es infinitamente superior a cualquier método humano. Hay una historia en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, que siempre me ha impactado profundamente. Es la historia del endemoniado Gadareno. La Biblia dice que este hombre vivía en los sepulcros, que nadie podía atarlo ni siquiera con cadenas, que andaba día y noche gritando y hiriéndose con piedras. Y cuando Jesús llegó, cuando Jesús ejerció su autoridad sobre los demonios que lo atormentaban, el hombre quedó completamente libre. Y el versículo 15 dice: y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, Su mente fue restaurada, sus pensamientos fueron sanados, porque cuando Cristo liberta, liberta completamente. No te deja a medias, no te deja luchando, te deja en tu juicio cabal, sentada a sus pies, en paz. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo hoy. Quiere restaurar tu mente. Quiere sanarte de los patrones de pensamiento destructivos que has cargado por años. Quiere liberarte de las fortalezas que te han robado la paz, el gozo, la esperanza. Pero tienes que cooperar con Él. Tienes que estar dispuesta a identificar esas fortalezas, a exponerlas a la luz, a permitir que el Espíritu Santo trabaje en las áreas más profundas de tu ser. Y aquí quiero hacer una pausa y hablar sobre algo muy importante: el papel del perdón en el control de tus pensamientos. Porque si hay alguien en tu vida a quien no has perdonado, esa falta de perdón es una fortaleza. Es un portal abierto para que pensamientos de amargura, de venganza, de resentimiento te atormenten constantemente. Cada vez que piensas en esa persona, sientes que la herida se abre de nuevo. Cada vez que recuerdas lo que te hizo, sientes el dolor como si hubiera sido ayer. Y mientras no perdones, tu mente estará encadenada a esa persona y a ese evento del pasado. No puedes avanzar porque estás mirando constantemente hacia atrás. Jesús dijo en Mateo 6, 14, 15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto no es una sugerencia, amada. Es un mandamiento. Y no es solo por el bien de la otra persona. Es por tu propio bien. Porque cuando perdonas, no estás diciendo que lo que te hicieron estuvo bien. Estás diciendo: me niego a seguir llevando este peso. Me niego a darle a esta persona y a este dolor control sobre mis pensamientos. He visto milagros de sanidad mental en mujeres que finalmente tomaron la decisión de perdonar. Era como si se quitaran un yugo del cuello. De repente, pensamientos que las habían atormentado por años simplemente se fueron. Porque el perdón rompe cadenas espirituales. El perdón cierra puertas que el enemigo estaba usando para torturarte. Y no es fácil, lo sé. No es fácil perdonar al que abusó de ti. No es fácil perdonar al que te traicionó. No es fácil perdonar al que te abandonó. Pero tampoco es fácil vivir en prisión mental por el resto de tu vida. Y tienes que decidir qué es más difícil: el acto de perdonar o la consecuencia de no hacerlo. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo.
Así que si sientes que no tienes la fuerza para perdonar, pídele al Espíritu Santo que te dé su gracia. Pídele que ablande tu corazón. Pídele que te muestre cómo Él te ha perdonado a ti tantas veces, para que puedas extender ese mismo perdón a otros. Y hay otra fortaleza de la que tenemos que hablar: la preocupación. Oh, cuántas mujeres hermosas están siendo devoradas por la preocupación. Preocupación por los hijos, por el matrimonio, por las finanzas, por la salud, por el futuro. Y la preocupación es insidiosa porque se disfraza de responsabilidad. Te hace pensar que estás siendo prudente, que estás siendo cuidadosa. Pero en realidad, la preocupación es falta de confianza en Dios. Jesús dijo en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No te afanes, no te preocupes, no gastes tu energía mental en cosas que no puedes controlar y que probablemente nunca sucederán. ¿Sabes qué porcentaje de las cosas que nos preocupan realmente suceden? Los estudios dicen que alrededor del 85% de las cosas por las que nos preocupamos nunca se materializan. Y del 15% que sí sucede, la mayoría de las personas descubren que pudieron manejarlo mejor de lo que pensaban. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos desperdiciando nuestra paz del presente por temores del futuro que probablemente nunca van a existir. Y esto no es solo sentido común, es verdad espiritual. Primera de Pedro 5:7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda tu ansiedad. No solo las grandes, las pequeñas también. Las preocupaciones que parecen insignificantes, pero que se acumulan en tu mente como un peso que no puedes sacudir. Dios te invita a que las eches sobre Él, no que las analices más, no que las cargues mejor, sino que se las entregues completamente, porque Él tiene cuidado de ti. A Él le importas. Nada de lo que te concierne es demasiado pequeño para Él, y nada es demasiado grande para Él. Pero aquí está la clave. Tienes que hacer una transferencia consciente. Tienes que tomar esas preocupaciones una por una y en oración entregárselas a Dios. Y cuando intenten regresar a tu mente, porque intentarán, tienes que recordarte a ti misma: ya le entregué esto a Dios. Él está a cargo. Yo confío en Él. Y cada vez que rechazas el pensamiento de preocupación y lo reemplazas con un pensamiento de confianza, estás derribando la fortaleza de ansiedad en tu mente. Estás reconstruyendo tu mente con patrones de fe en lugar de patrones de temor. Hay algo que el Espíritu Santo me ha estado mostrando con mucha claridad en estos días, y es que la batalla por nuestros pensamientos está intensificándose. Vivimos en una época donde nuestra mente es bombardeada constantemente con información, con imágenes, con sonidos, con mensajes, desde el momento en que nos despertamos hasta el momento en que nos dormimos. Y si no somos intencionales, si no somos guardianas vigilantes de nuestra mente, seremos arrastradas por la corriente del mundo. Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón, tu mente, tu mundo interior, es la fuente de todo lo que manifiestas en tu vida exterior. Si quieres cambiar tu vida, tienes que empezar por guardar tu corazón. Y guardar significa proteger, cuidar, vigilar con diligencia. ¿Qué estás permitiendo que entre en tu mente? ¿Qué estás viendo en la televisión? ¿Qué estás leyendo en las redes sociales? ¿A qué conversaciones estás exponiéndote? Porque todo eso está formando tu manera de pensar, esté conscientemente o inconscientemente. Si pasas horas viendo programas llenos de violencia, de inmoralidad, de oscuridad, eso va a afectar tu mente. Si pasas horas leyendo noticias llenas de tragedia y desesperanza, eso va a afectar tu perspectiva. No estoy diciendo que ignores la realidad. No estoy diciendo que vivas en una burbuja. Pero sí estoy diciendo que tienes que ser sabia con lo que consumes. Tienes que preguntarte: ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Esto me llena de paz
o me llena de ansiedad? ¿Esto edifica mi fe o la debilita? El apóstol Pablo nos dio un principio muy claro en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Tal vez algo no sea pecado en sí mismo, pero si no te edifica, si no te acerca más a Cristo, si no fortalece tu mente en la verdad de Dios, entonces tienes que cuestionarte si vale la pena permitirlo en tu vida. Y aquí viene algo que va a incomodar a muchas, pero tengo que decirlo porque el Espíritu Santo me lo ha puesto en el corazón. La mayoría de las mujeres están más expuestas a las voces del mundo que a la voz de Dios. Pasan más tiempo en las redes sociales que en la palabra. Pasan más tiempo viendo videos que orando. Pasan más tiempo escuchando música secular que alabanzas. Y luego se preguntan por qué no tienen paz, por qué sus pensamientos están tan desordenados, por qué no pueden escuchar a Dios con claridad. Amada, lo que alimentas es lo que crece. Si alimentas tu mente con contenido mundano, tu mente va a pensar mundanamente. Si alimentas tu espíritu con la palabra de Dios, tu mente va a renovarse a la imagen de Cristo. Es así de simple y así de profundo. Salmos 1:1-2 describe al hombre bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Medita de día y de noche, no ocasionalmente, no cuando se acuerda, sino constantemente. La meditación bíblica no es vaciar tu mente como en las prácticas orientales. La meditación bíblica es llenar tu mente con la palabra de Dios, rumiarla, reflexionar en ella, permitir que penetre en lo más profundo de tu ser. Es tomar un versículo y masticarlo lentamente, como alimento espiritual que nutre tu alma. Cuando tú meditas en la palabra, algo sobrenatural sucede. El Espíritu Santo toma esa palabra y la hace viva en tu corazón. No es solo información que entra en tu cabeza, es revelación que transforma tu espíritu. Y esa palabra se convierte en espada para pelear tus batallas, en luz para guiar tus pasos, en ancla para mantener tu mente firme en medio de las tormentas. Yo he visto mujeres que estaban al borde del colapso mental, al borde de la depresión profunda, y cuando empezaron a meditar en la palabra de Dios diariamente, cuando empezaron a declarar sus promesas sobre sus vidas, en cuestión de semanas su rostro cambió, su mirada cambió, su actitud cambió. ¿Por qué? Porque sus pensamientos cambiaron. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz. No una paz a medias, no una paz temporal. Completa paz para aquel cuyo pensamiento en Dios persevera, es decir, para aquel que mantiene su mente enfocada en Dios consistentemente. Y esto es un músculo espiritual que tienes que desarrollar. Al principio va a ser difícil. Tu mente va a querer divagar. Va a querer pensar en tus problemas, en tus preocupaciones, en tus pendientes, pero poco a poco, con práctica y con la ayuda del Espíritu Santo, vas a poder mantener tu mente en Dios por periodos más largos. Y mientras más tiempo pases pensando en Él, adorándolo, contemplando su grandeza, menos espacio habrá para los pensamientos que te destruyen. Ahora quiero abordar algo que muchas mujeres experimentan pero pocas hablan: los pensamientos intrusivos. Esos pensamientos que llegan sin invitación, que te horrorizan, que te hacen cuestionarte a ti misma. Pensamientos de violencia, pensamientos blasfemos, pensamientos impuros, pensamientos de hacerte daño o de hacer daño a otros. Y cuando estos pensamientos llegan, muchas mujeres sienten una culpa tremenda. Piensan: ¿cómo puedo tener estos pensamientos si soy cristiana? ¿Cómo puedo pensar algo tan horrible? Y quiero que escuches esto con mucha atención. Tener un pensamiento no significa que lo aceptas. Ser tentada a pensar algo no significa que eres culpable de ello. Jesús mismo fue tentado en el desierto, pero nunca pecó. La tentación no es pecado.
El pecado comienza cuando tomas ese pensamiento, lo entretienes, lo acaricias, lo conviertes en fantasía y finalmente lo ejecutas en acción. Santiago 1, 14, 15 lo explica perfectamente. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hay una progresión, hay etapas, y tú tienes el poder de detener esa progresión en la primera etapa. Cuando un pensamiento intrusivo llega, no entres en pánico. No te condenes. Simplemente reconócelo por lo que es, un ataque del enemigo o una tentación de tu carne, y en ese momento tómalo cautivo. Recházalo en el nombre de Jesús. Declara: yo rechazo este pensamiento, no tiene lugar en mi mente le pertenece a Cristo. Y aquí es crucial que no te quedes vacía después de rechazar el pensamiento, porque si simplemente lo sacas sin reemplazarlo con algo, volverá. Mateo 12, 43, 45 nos enseña que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, si esa persona queda vacía, el espíritu regresa con otros 7 más malvados. Así que no basta con rechazar el pensamiento negativo. Tienes que reemplazarlo inmediatamente con un pensamiento de Dios, con un versículo, con una alabanza, con una declaración de fe. Es como cuando estás limpiando tu casa. No solo sacas la basura. Después pones algo hermoso en su lugar. Adornas, organizas, llenas el espacio con cosas que te traen vida. Así tiene que ser con tu mente. Saca la basura mental y llena ese espacio con la belleza de la presencia de Dios. Y déjame decirte algo más, que es sumamente importante. No pelees sola esta batalla. El Espíritu Santo es tu ayudador. Jesús dijo en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él te enseñará, Él te recordará, Él te guiará. Cuando te sientas abrumada por tus pensamientos, cuando sientas que no puedes más, cuando la batalla sea demasiado intensa, clama al Espíritu Santo. Dile: necesito tu ayuda. No puedo controlar mi mente sin ti. Toma el control. Tráeme a tu paz. Y Él lo hará, porque Él es fiel, porque Él te ama, porque Él está comprometido con tu libertad y con tu sanidad. No toques la gloria. Esta batalla no la ganas tú con tu esfuerzo, la ganas Él con su poder en ti. Así que quita tus manos de donde no corresponde, rinde tu voluntad y permite que el Espíritu Santo sea quien pelee por ti, porque cuando Él pelea, la victoria está asegurada. Hay una dimensión de esta enseñanza que no podemos pasar por alto, y es el poder de nuestras palabras en relación con nuestros pensamientos. Porque lo que pensamos eventualmente lo hablamos, y lo que hablamos tiene el poder de crear realidades en el mundo espiritual. Proverbios 18:21 declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muchas mujeres no se dan cuenta de que están profetizando sobre sus propias vidas con sus palabras. Están declarando fracaso, están declarando enfermedad, están declarando escasez, están declarando soledad, y luego se sorprenden cuando esas cosas se manifiestan. Pero amada, tus palabras no son neutrales. Tus palabras tienen peso espiritual. Tus palabras son semillas que plantas en el campo de tu futuro. Si constantemente estás diciendo: nunca voy a salir adelante, siempre me pasa lo mismo, no hay esperanza para mí, nadie me ama, todo me sale mal, ¿qué estás haciendo? Estás ordenando que esas cosas se establezcan en tu vida. Estás abriendo puertas para que el enemigo traiga exactamente lo que estás declarando. Pero, si cambias tus palabras, si empiezas a hablar lo que Dios dice sobre ti, en lugar de lo que tú sientes, algo va a cambiar. Porque cuando tú declaras la palabra de Dios sobre tu vida, no estás simplemente diciendo palabras bonitas. Estás liberando poder creativo. Estás alineando tu vida con la voluntad de Dios.
Estás invitando al cielo a manifestarse en tu realidad. Job dijo en Job 22:28, determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinar es decretar, es declarar con autoridad. Cuando tú declaras algo en el nombre de Jesús, basado en su palabra, eso se establece como firme. No porque tú tengas poder en ti misma, sino porque estás hablando de acuerdo al poder que Él te delegó. He visto mujeres salir de depresiones profundas cuando empezaron a declarar: yo tengo gozo en el Señor, yo tengo paz que sobrepasa todo entendimiento, yo tengo esperanza porque mi esperanza está en Cristo. Al principio no lo sentían, al principio sus emociones les decían lo contrario, pero seguían declarando, seguían hablando la verdad de Dios sobre sus vidas, y poco a poco, sus pensamientos empezaron a alinearse con sus declaraciones, y sus emociones empezaron a seguir sus pensamientos, y su vida entera comenzó a transformarse. Esto no es confesión positiva de la psicología barata, esto es verdad espiritual fundamentada en la palabra de Dios. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. Y cuando tú hablas lo que Dios ya habló, estás cooperando con su voluntad y acelerando su cumplimiento en tu vida. Pero aquí está la clave. Tus declaraciones tienen que estar fundamentadas en la palabra. No puedes simplemente inventar cosas y esperar que funcionen. No puedes declarar algo que contradice las Escrituras y esperar que Dios lo respalde. Pero cuando tomas una promesa de Dios, cuando tomas un versículo que Él te ha dado personalmente y lo declaras sobre tu vida, estás en terreno sólido, estás hablando con autoridad divina. Y hay otro aspecto crucial, la confesión. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muchas mujeres están cargando pensamientos de culpa, de vergüenza, de condenación, porque hay cosas en su vida que nunca han confesado. Hay pecados ocultos, hay secretos que las están devorando por dentro, y el enemigo usa esos secretos como cadenas. Te susurra: si alguien supiera lo que hiciste, te rechazarían. Si alguien conociera tus pensamientos, te juzgarían. Mejor guárdalo, mejor escóndelo. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que en la confesión hay sanidad. En sacar a la luz lo que está en oscuridad, le quitas su poder. Primera de Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesamos a Dios, por supuesto, en primer lugar. Pero también hay poder en confesar a una hermana de confianza, a una líder espiritual madura, que pueda orar contigo, que pueda llevarte en este proceso de sanidad. Cuando traes a la luz lo que estaba en tinieblas, cuando verbalizas lo que te ha estado atormentando en silencio, algo se rompe en el mundo espiritual. La vergüenza pierde su agarre, el temor se desvanece, y en su lugar viene libertad, viene paz, viene la confirmación del amor incondicional de Dios. Ahora, esto no significa que vas a andar contándole tu vida a todo el mundo. Hay sabiduría en con quién compartes tu corazón, pero sí significa que no puedes vivir en aislamiento espiritual, cargando pesos que nunca fueron diseñados para que los llevaras sola. Gálatas 6:2 nos instruye: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Estamos diseñadas para la comunidad. Estamos diseñadas para caminar juntas. Y parte de controlar tus pensamientos es tener personas en tu vida que te recuerden la verdad cuando tu mente te esté mintiendo. Personas que oren por ti cuando estés bajo ataque. Personas que te hablen la palabra cuando tú no tengas fuerzas ni para abrirla. El Espíritu Santo está aquí ahora y te está invitando a que dejes de pelear esta batalla sola. Te está invitando a que seas vulnerable, a que seas honesta, a que permitas que otras personas entren en tu proceso. Porque en el cuerpo de Cristo,
Ninguna debe cargar sola el peso de sus pensamientos atormentadores. Y hay algo más que tengo que decirte sobre las palabras. Aprende a hablarte a ti misma correctamente. David lo hacía. En Salmos 42:5, él se pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él se estaba hablando a su propia alma. Le estaba dando instrucciones a su mente y a sus emociones. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu alma? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu mente: no, no vamos a pensar en eso? No vamos a ceder al temor. No vamos a hundirnos en la autocompasión. Vamos a esperar en Dios. Vamos a alabarlo. Vamos a recordar su fidelidad. Tienes que convertirte en tu propia predicadora interna. Tienes que aprender a darte sermones a ti misma basados en la palabra de Dios. Porque habrá momentos en que nadie más esté ahí. Habrá momentos en que estés sola con tus pensamientos. Y en esos momentos necesitas ser capaz de traerte de vuelta a la verdad. Yo lo hago constantemente. Cuando un pensamiento de desánimo intenta entrar, yo le hablo, le digo: no, Catherine, recuerda quién es tu Dios. Recuerda lo que Él ha hecho. Recuerda sus promesas. No vas a ceder ahora. Y me predico a mí misma hasta que mi alma se alinea con la verdad. Y necesitas desarrollar esa disciplina. Necesitas tener versículos memorizados que puedas sacar en cualquier momento. Necesitas tener declaraciones de fe que hayas hecho tuyas, porque en el momento del ataque no vas a tener tiempo de buscar en tu Biblia. Pero si has guardado la palabra en tu corazón, el Espíritu Santo la traerá a tu memoria justo cuando la necesites. Salmos 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guarda la palabra en tu corazón, no solo en tu cabeza, en tu corazón, que se convierta en parte de ti, que fluya naturalmente cuando abras tu boca, y cuando hables, habla vida, habla bendición, habla victoria. No porque todo esté perfecto, sino porque sabes que tu Dios es más grande que cualquier circunstancia. No porque no tengas problemas, sino porque sabes que Él es la solución a todos ellos. Permíteme llevarte ahora a una de las enseñanzas más transformadoras que he recibido del Espíritu Santo sobre el control de los pensamientos, la importancia del descanso mental. Vivimos en una cultura que glorifica el estar ocupadas constantemente, que aplaude el multitasking, que nos hace sentir culpables si tomamos tiempo para simplemente ser, sin hacer nada productivo. Pero amada, tu mente no fue diseñada para funcionar a máxima velocidad todo el tiempo. Hay un ritmo divino que Dios estableció desde la creación. Génesis 2:2 nos dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios reposó. No porque estuviera cansado físicamente, sino porque estaba estableciendo un principio. El descanso es sagrado. El descanso es necesario. El descanso es parte del diseño divino. Y cuando hablo de descanso, no solo me refiero a dormir, aunque eso también es crucial. Me refiero a darle a tu mente momentos de quietud. Momentos donde no estás procesando información. Momentos donde no estás resolviendo problemas. Momentos donde simplemente estás en la presencia de Dios sin agenda, sin prisa, sin demandas. Salmos 46:10 nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. En hebreo la palabra es rafa, que significa cesar, dejar ir, soltar. Es un acto intencional de soltar el control, de dejar de esforzarte, de confiar que Dios tiene todo bajo control. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste verdaderamente quieta? No viendo televisión, no scrolleando en el teléfono, no haciendo nada, solo sentada en silencio en la presencia de Dios. Para muchas mujeres, esa idea les produce ansiedad, porque en el silencio, todos los pensamientos que han estado evitando comienzan a surgir. Todas las emociones que han estado suprimiendo empiezan a manifestarse,
Pero ese es precisamente el valor del silencio. En el silencio puedes escuchar lo que realmente está pasando en tu corazón. En el silencio, el Espíritu Santo puede hablarte sin competencia. En el silencio, puedes procesar cosas que en el bullicio de la vida diaria simplemente entierras. Jesús practicaba el retiro regular. Lucas 5:16 nos dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él se apartaba, intencionalmente, regularmente, a lugares desiertos, donde no había distracciones, donde podía estar a solas con el Padre. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba esos momentos de apartamiento, ¿cuánto más nosotras? Si Él, que caminaba en perfecta comunión con el Padre, buscaba esos tiempos de soledad para orar, ¿cuánto más nosotras que nos distraemos tan fácilmente? Aquí quiero ser muy práctica. Necesitas establecer momentos regulares en tu rutina donde apagues el ruido, donde no haya teléfono, no haya televisión, no haya música, no haya conversaciones, solo tú y Dios. Puede ser temprano en la mañana antes de que la casa despierte. Puede ser en la tarde cuando tomas un té. Puede ser en la noche antes de dormir, pero tiene que ser intencional. Y en esos momentos practica llevar tus pensamientos a la presencia de Dios, no para pedirle cosas necesariamente, no para presentar una lista de peticiones, sino simplemente para estar con Él, para adorarlo, para recordar quién es Él, para permitir que su paz inunde tu mente. Filipenses 4:6-7 nos da una promesa hermosa: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará tus pensamientos, pero nota que esa paz viene después de presentar tus peticiones con acción de gracias. Viene después de entrar en comunicación genuina con Él, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es algo que no puedes fabricar tú misma. No es resultado de técnicas de relajación. No es resultado de respirar profundo o de visualizar cosas bonitas. Es un don sobrenatural del Espíritu Santo que viene cuando tú estás en conexión íntima con Dios. He experimentado esa paz en medio de circunstancias que naturalmente deberían haberme destrozado. He experimentado esa calma inexplicable en medio de tormentas que deberían haberme hundido. ¿Cómo? No porque soy especial, sino porque aprendí a correr a su presencia en lugar de correr a mis preocupaciones. Y aquí viene algo revolucionario. El descanso mental también incluye aprender a soltar el control. Muchas mujeres están mentalmente agotadas porque están tratando de controlar todo. Están tratando de asegurarse de que todo salga como ellas planean. Están tratando de manipular situaciones, de predecir resultados, de prevenir cualquier posible problema. Y esa mentalidad de control es absolutamente agotadora. Proverbios 3, 5, 6 nos instruye: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate, confía, suelta el control. Reconoce que Él está a cargo, y cuando lo haces, Él promete enderezar tus caminos. No tienes que tenerlo todo resuelto, no tienes que tener respuestas para todo, no tienes que saber cómo va a salir cada situación. Esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es confiar, tu responsabilidad es obedecer, tu responsabilidad es caminar en fe, un paso a la vez. Y cuando aprendes a soltar el control, cuando aprendes a confiar en que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando tú no lo ves, tu mente entera respira. Ya no estás cargando el peso de tener que resolverlo todo. Ya no estás en modo de hipervigilancia constante. Puedes descansar porque sabes que Él está despierto, velando por ti. Salmos 127:2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios le da el sueño a su amado. Puedes dormir en paz, puedes descansar profundamente, porque Dios no duerme.
Él te está cuidando mientras tú descansas. ¿Cuántas noches has pasado en vela, dándole vueltas a problemas que no puedes resolver? ¿Cuántas horas has perdido en preocupación improductiva? Amada, esas son horas que el enemigo te robó, porque Dios quiere que tú descanses. Quiere que confíes en Él lo suficiente como para cerrar tus ojos y dormir en paz. Y aquí hay una disciplina práctica que ha transformado la vida de muchas mujeres. Antes de dormir, entregar cada preocupación a Dios en oración. Literalmente, tomar cada pensamiento que te está quitando la paz y decir: Padre, te entrego esto. No puedo cargarlo más. Te lo doy a ti. Tú eres más grande que esto. Tú tienes la solución. Yo voy a dormir confiando en que tú te encargas. Y si en medio de la noche te despiertas con pensamientos de ansiedad, no cedas. No te quedes ahí rumiando. Inmediatamente empieza a adorar. Empieza a declarar la palabra. Empieza a recordar la fidelidad de Dios. Y verás cómo el Espíritu Santo te trae de vuelta a la paz. El Espíritu Santo está aquí ahora. Y Él quiere enseñarte a descansar. Quiere liberarte de la esclavitud del control. Quiere que experimentes su paz profunda, esa paz que el mundo no puede dar y que las circunstancias no pueden quitar. Ahora quiero hablarte sobre algo que puede ser incómodo, pero es absolutamente necesario: el papel de la obediencia en el control de tus pensamientos. Porque puedes tener toda la información correcta, puedes saber todos los versículos, puedes entender todos los principios, pero si no obedeces, tu mente nunca encontrará paz verdadera. Juan 14:23 registra las palabras de Jesús. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Guardar su palabra significa obedecerla, y cuando obedeces, Dios hace morada en ti. Su presencia se establece de manera más profunda, y donde está su presencia, hay libertad, hay paz, hay claridad mental. Muchas mujeres están atormentadas mentalmente porque saben lo que Dios les ha dicho que hagan y no lo están haciendo. Saben que necesitan perdonar, pero se están aferrando a la ofensa. Saben que necesitan dejar una relación tóxica, pero tienen miedo de estar solas. Saben que necesitan cambiar ciertos hábitos, pero les falta la valentía. Y esa desobediencia activa es una fuente constante de tormento mental. Primera de Juan 3:21-22 dice: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando tu corazón no te reprende, cuando estás caminando en obediencia, tienes confianza ante Dios, tienes paz interior, tus oraciones fluyen con libertad. Pero cuando hay áreas de desobediencia, cuando hay cosas que Dios te ha pedido y tú te has resistido, eso crea un conflicto interno. Tu espíritu sabe la verdad, pero tu carne está rebelándose. Y ese conflicto se manifiesta en pensamientos de culpa, de vergüenza, de condenación, de inquietud constante. La solución no es complicada, aunque sí puede ser difícil. Obedece. Da el paso que has estado posponiendo. Ten la conversación que has estado evitando. Haz el cambio que has estado resistiendo. Y verás cómo, en el momento en que obedeces, algo se libera en tu mente. La confusión se disipa. La paz regresa. Porque ahora estás alineada con la voluntad de Dios. Santiago 1:22-24 nos advierte: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Cuando solo oyes la palabra pero no la obedeces, te engañas a ti misma. Te ves en el espejo de la verdad. Reconoces lo que necesita cambiar, pero te vas y sigues igual. Y ese autoengaño crea un caos mental tremendo, porque una parte de ti sabe la verdad,
pero otra parte está viviendo en mentira. Y quiero ser muy clara aquí. No estoy hablando de perfección. No estoy diciendo que tienes que ser perfecta para tener paz mental. Todos fallamos, todos cometemos errores, todos tenemos áreas en las que estamos creciendo, pero hay una diferencia entre fallar mientras intentas obedecer y simplemente ignorar lo que Dios te está diciendo. Cuando fallas, pero tu corazón está dirigido hacia Dios, cuando caes, pero te levantas arrepentida, dispuesta a intentarlo de nuevo, ahí hay gracia. Primera de Juan 1:9 te recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón de Dios es inmediato cuando hay arrepentimiento genuino, pero la rebelión deliberada, el ignorar conscientemente lo que sabes que Dios te está pidiendo, eso abre puertas para que el enemigo atormente tu mente, porque estás saliendo de la protección, de la obediencia y entrando en territorio peligroso. Deuteronomio 28 presenta las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y una de esas consecuencias es mental. Versículo 28. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Turbación de espíritu. Cuando estás en desobediencia, tu espíritu está turbado. Tu mente no tiene paz. Vives en constante inquietud. Pero versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones te alcanzan cuando obedeces su voz. No tienes que perseguirlas desesperadamente. Ellas te persiguen a ti. Y una de esas bendiciones es paz mental, claridad de pensamiento, gozo en tu corazón. He visto esto una y otra vez en mi vida y en las vidas de las personas a las que he ministrado. Cuando finalmente obedecen lo que Dios les ha estado diciendo por meses o incluso años, es como si una nube oscura se levantara de sus mentes. De repente pueden pensar con claridad, de repente tienen esperanza, de repente la depresión que los había paralizado empieza a romperse. ¿Por qué? Porque la obediencia abre el flujo de la gracia de Dios en tu vida. La desobediencia lo bloquea. Es así de simple y así de profundo. Y aquí quiero agregar algo crucial. La obediencia parcial es desobediencia. El rey Saúl aprendió esta lección de la manera más dura. Dios le dio instrucciones claras sobre cómo lidiar con los amalecitas. Primera de Samuel 15:3 dice: Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Instrucciones claras, sin ambigüedad. Pero Saúl obedeció parcialmente. Mató a la mayoría, pero perdonó al rey y guardó lo mejor del ganado. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl se justificó. Dijo que había obedecido, pero Samuel le respondió en el versículo 22-23. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La rebelión es como adivinación. La obstinación es como idolatría. Cuando te resistes a la voluntad clara de Dios, cuando te aferras a tu propia forma de hacer las cosas, no estás simplemente cometiendo un error. Estás en rebelión espiritual. Y esa rebelión tiene consecuencias en tu mente, amada. Si hay algo que Dios te ha estado hablando y tú has estado resistiendo, hoy es el día de rendirte. Hoy es el día de decir: Señor, haré lo que tú me pidas, aunque no lo entienda, aunque me cueste, aunque tenga miedo. Confío en que tu camino es mejor que el mío. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y cuando tú te rindes, cuando obedeces aunque no sientas, el Espíritu Santo se mueve de maneras que nunca imaginaste. Puertas que parecían cerradas se abren. Soluciones que parecían imposibles aparecen. Y tu mente, esa mente que ha estado en guerra contigo misma, finalmente encuentra descanso, porque la obediencia no es carga. Jesús dijo en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil
y ligera mi carga. Cuando caminas en obediencia a Dios, aunque sea difícil, no es pesado. Hay una gracia que te sostiene. Hay una paz que te acompaña. Hay un gozo inexplicable que brota incluso en medio de la dificultad. Pero cuando caminas en desobediencia, aunque sea el camino fácil en apariencia, es pesado. Es agotador, es tormentoso, porque estás peleando contra el fluir de Dios. Estás nadando contra la corriente de su voluntad. Así que te invito hoy, rinde esa área de resistencia. Deja de justificar, deja de postergar, obedece y observa cómo tu mente empieza a transformarse en formas que nunca creíste posibles. Y ahora llegamos al corazón de todo esto, al lugar donde todo se une. El control de tus pensamientos no es finalmente sobre técnicas o métodos, es sobre una relación, es sobre intimidad con Cristo, es sobre permitir que el Espíritu Santo tenga acceso total a cada rincón de tu mente, a cada pensamiento, a cada temor, a cada esperanza. Efesios 3, 16, 19 contiene una de las oraciones más hermosas de Pablo. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ves la progresión? Fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, Cristo habitando en tu corazón por fe, arraigados en amor, comprendiendo las dimensiones del amor de Cristo, llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la meta. No solo controlar tus pensamientos temporalmente, sino ser transformada desde adentro hacia afuera por el poder del Espíritu Santo. Y esa transformación sucede en intimidad. Sucede cuando pasas tiempo con Él no por obligación, sino por amor. Cuando buscas su rostro, no solo cuando tienes problemas, sino simplemente porque lo amas. Cuando su presencia se convierte no en algo que visitas ocasionalmente, sino en el lugar donde vives constantemente. Juan 15, 4, 5 registra las palabras de Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer, no visitar, no pasar de vez en cuando, permanecer, quedarte, hacer tu morada en Él. Y cuando permaneces en Cristo, cuando tu mente está constantemente conectada a Él, el fruto viene naturalmente. No es esfuerzo, es resultado de la conexión. Y uno de esos frutos es dominio propio. Gálatas 5, 22, 23 enumera el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. No es algo que fabricas con fuerza de voluntad. Es algo que crece en ti cuando estás conectada a la vid verdadera. He conocido mujeres que han intentado todo para controlar sus pensamientos. Han leído libros, han ido a terapia, han probado técnicas de meditación, han intentado disciplinarse más, y nada funcionaba a largo plazo, porque estaban tratando de producir el fruto sin estar conectadas a la vid. Pero cuando finalmente rindieron todo a Cristo, cuando finalmente entraron en intimidad real con el Espíritu Santo, cuando empezaron a permanecer en Él momento a momento, el cambio fue dramático. Los pensamientos que las habían atormentado por años empezaron a perder su poder. Las fortalezas mentales que parecían irrompibles empezaron a desmoronarse, porque ahora no era su esfuerzo, era el poder de Dios fluyendo en ellas. Y esa es mi oración para ti hoy. Que dejes de intentar controlar tus pensamientos por tu cuenta. Que dejes de pelear con tu propia fuerza.
que te rindas completamente al Espíritu Santo y le permitas hacer en ti lo que solo Él puede hacer. Romanos 8, 5, 6 nos da una verdad fundamental, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué estás ocupada? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Tus pensamientos giran constantemente alrededor de lo temporal o de lo eterno. ¿Estás enfocada en tus problemas o en tu Salvador? Porque donde está tu enfoque, ahí estará tu mente. Y donde está tu mente, ahí estará tu vida. No toques la gloria. Esta transformación que vas a experimentar no es por tu mérito, no es porque eres especial, no es porque finalmente descubriste la fórmula mágica, es porque Él es fiel, porque Él te ama, porque Él está comprometido con tu libertad y con tu sanidad. Y cuando experimentes esa libertad, cuando tu mente empiece a cambiar, cuando la paz empiece a reemplazar la ansiedad, cuando la esperanza empiece a desplazar la desesperación, no te enorgullezcas. No pienses, mira lo que logré, porque no fuiste tú. Fue Él en ti, y toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza le pertenece a Él. Quiero cerrar con una bendición sobre tu vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante ti con esta hija preciosa que ha estado luchando con sus pensamientos. Tú conoces cada batalla que ha peleado en su mente. Conoces cada noche de insomnio, cada ataque de ansiedad, cada pensamiento atormentador. Y hoy, en este momento, declaro libertad sobre ella. Declaro que las cadenas mentales se rompen en el nombre de Jesús. Declaro que las fortalezas se derriban. Declaro que los pensamientos cautivos son liberados. Espíritu Santo, te pido que tomes control de su mente, que renueves su entendimiento, que llenes cada espacio vacío con tu presencia, que guardes sus pensamientos en Cristo Jesús, que le enseñes a permanecer en la vid, que le des discernimiento para reconocer los ataques del enemigo y autoridad para rechazarlos, que de este día en adelante su mente sea un jardín hermoso donde crezcan pensamientos de fe, de esperanza, de amor, que experimente tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, que camine en la libertad que Cristo ganó para ella en la cruz. Porque tú no nos diste espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahora, amada, quiero pedirte que hagas algo. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló a través de estas palabras, escribe amén en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este mensaje, porque hay mujeres por ahí que están sufriendo en silencio, que están batallando con sus pensamientos, que necesitan saber que hay esperanza, que hay libertad, que hay un Dios que las ama y que quiere sanarlas completamente. Recuerda, tus pensamientos no te definen. Lo que defines tú es en qué eliges pensar. Y hoy te invito a que elijas pensar en Él, a que elijas enfocarte en sus promesas, a que elijas caminar en intimidad con el Espíritu Santo. Porque cuando lo haces, todo cambia. No soy yo, es Él. Y Él está aquí, esperando transformar tu mente si tú se lo permites. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.